Nuestro tema de esta tarde y del próximo miércoles para poder cerrar nuestros estudios acerca de los dones espirituales en Cristo, el estudio de hoy día y del próximo, el próximo miércoles será más bien un corolario de los dones espirituales que hemos estado considerando. Es decir, tiene que ver más con el ejercicio de los dones que los dones en sí propiamente tal. Vamos a estudiar en esta noche acerca de la disciplina del Señor en nuestras vidas. Y el próximo miércoles, si el Señor lo permite, estudiaremos acerca de la amistad en Cristo. Vamos a leer y considerar lo que el Señor dice en su escritura acerca de la disciplina del Señor en nuestras vidas. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros también. Esta palabra nosotros también se refiere a nosotros en este tiempo presente, en esta mayordomía, en esta época de la gracia. Por lo tanto, el apóstol comienza su exhortación inspirado en el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan gran nube de testigos, tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Esta palabra dejando todo el peso del pecado que nos rodea se refiere a despojarnos de todo el peso que nos rodea. Entonces, despojándonos de todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Aquí la palabra vergüenza se refiere menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio, sufrió la cruz con un gozo propuesto en él, y sentóse a la diestra del trono de Dios. La Escritura nos exhorta entonces: reducir pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Texto 4. Por tanto, todavía no está el texto 4. Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no desprecies el castigo del Señor. Aquí la palabra castigo es la disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama disciplina o castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y si sufrís el castigo de Dios, el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina o castiga? Texto 8. Mas si estáis fuera de la disciplina o del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos como disciplinadores o castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Texto 11. Y aquellos a la verdad
por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Se puede observar, apreciados hermanos, en el pasaje de leído, que ocurre la palabra castigo, entendida como disciplina en el Señor, repetidas veces. La verdad que se repite 7 veces para ser exactos. Y debemos dar gracias a Dios, debemos dar gracias al Señor, que en su pensamiento, en su corazón y en su plan para con su pueblo, haya tal cosa como un castigo o una disciplina. ¿Qué quiere decir la palabra castigo o disciplina aquí en el texto leído? Fíjese que entre los muchos significados que tiene esta palabra, tenemos que considerar como disciplina o castigo el hecho de educar, instruir, entrenar, someter a un control benéfico, corregir o, como decíamos, castigar. Eso es lo que significa la disciplina en el Señor, el castigo en el Señor. Tiene como objeto educar, instruir, entrenar, someter a un control benéfico, corregir. Y a veces cuando hablamos de disciplina entre los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en una iglesia, a veces inmediatamente se nos viene a la mente aquel pasaje de 1 Corintios 5. Pero lo que está considerado allí en la carta, la primera epístola a los Corintios, el capítulo 5, es el último aspecto de la disciplina o castigo en el Señor. Porque lo que se contempla allí en 1 Corintios capítulo 5 es una medida de disciplina extrema. Es la disciplina que se ejerce solamente cuando ha ocurrido una tragedia moral en medio de la iglesia del Señor. No consideraremos en esta noche este estudio acerca de aquella disciplina moral en medio de la iglesia del Señor, basada en 1 Corintios capítulo 5. Pero fíjese que la disciplina o el castigo en el Señor tiene también otros aspectos. Y en esta noche analizaremos algunos de ellos. La disciplina que se practica es para poder evitar aquella tragedia moral o tremenda que ocurrió en 1 Corintios capítulo 5. O la disciplina que se practica por parte del Señor en medio de su pueblo es para poder evitar cosas semejantes. Y la verdad, como lo hemos leído, la disciplina en realidad comienza en la niñez. Y les invito a considerar la palabra del Señor para que podamos analizar en ese aspecto. Efesios capítulo 6, por favor, la epístola a los Efesios, el capítulo 6. Y leeremos el versículo 1 al versículo 4. Efesios 6, desde el versículo 1 al versículo 4. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Analizando de que la disciplina comienza en la niñez. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Citando aquí el apóstol la ley, el decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en la disciplina es el precepto bíblico e inspirado por el divino autor. Criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y este es el deber de los padres cristianos. Siempre y cuando siempre cuántos males se evitarían si este realmente es practicado, estos textos. ¿Cuántos males hay en medio de las iglesias del Señor? Porque muchos no han sido así disciplinados o entrenados en su niñez para someterse a una disciplina que es agradable al Señor. Criadlos, dice el Señor, en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina entonces debe comenzar en casa. Y los que han tenido padres piadosos y respetuosos de la palabra del Señor, aquellos hijos que han tenido padres piadosos y respetuosos de la palabra del Señor deben agradecerles mucho por la disciplina ejercida en la niñez. Y aún aquellos jóvenes que nos escuchan y viven con sus padres deberían agradecer al Señor mucho por tener padres piadosos y respetuosos de la palabra del Señor y ser así ejercitados, disciplinados en la niñez. La disciplina no solamente la piadosa enseñanza, porque una cosa es la piadosa enseñanza, pero también debe ir acompañada por la disciplina, la corrección, el entrenamiento. Aquí también el texto nos habla de la disciplina que Dios mismo ejerce en medio de su pueblo. Fíjese que desde los tiempos tempranos de la historia bíblica debemos aprender que Dios se fijaba siempre en el comportamiento de su pueblo y les enseñaba bien por medio de sus siervos que él suscitaba. Y allí primeramente Moisés y Josué, cuando hubo necesidad por medio de estos dos siervos del Señor, Dios tuvo que aplicar la disciplina, la reprensión, la corrección y aún el castigo. Podríamos considerar este primer aspecto. Acompáñenme a Josué, el libro de Josué en el Antiguo Testamento, por favor, allí en los capítulos 6, 7 y 8. Fíjese que aquí en el libro de Josué tenemos la historia de lo que sucedió cuando los israelitas, el pueblo hebreo, pasaron las aguas del Jordán por el lecho del río para entrar en la tierra de provisión, aquella tierra de Canaán, la tierra prometida. Y delante de ellos estaba la ciudad, la primera ciudad de Jericó. Y Josué enseñó al pueblo y a los sacerdotes lo que tenían que hacer para poder derribar la ciudad. Y ahí tenemos desde el texto 17 al 19, en Josué capítulo 6, lo vamos a leer, las instrucciones que Dios dio a través de Josué para el pueblo con respecto a la ciudad de Jericó antes de ser tomada. Leamos las instrucciones. Texto 17 del capítulo 6 de Josué. Mas la ciudad será anatema, es decir, la ciudad será maldición para el pueblo. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella,
Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Empero guardaos vosotros del anatema, la maldición, que ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema en el campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová y venga el tesoro de Jehová. Todos esos vasos de plata, de oro, iban a ser recolectados para construir posteriormente el tabernáculo. Así que se suponía de que había una instrucción clara para el pueblo antes de entrar a Jericó. Instrucción divina, instrucción de la palabra del Señor. Bueno, la ciudad será anatema, maldición, dice Josué. Harán sonar sus bocinas y darán 7 vueltas a la ciudad, y tan solo con hacer sonar las bocinas, los muros de la ciudad caerán. Y cayeron. De manera que el ejército de los hebreos pudo entrar a la ciudad sin dificultad, y tomaron la ciudad y salieron. Sucedió que tiempo después, Josué ahora avanzaba hacia otra ciudad de Canaán, la ciudad de Jai, una pequeña ciudad muy cerca de Jericó, y que no estaba muy lejos, estaba cerca. Y con pocos hombres podía tomar esta ciudad. Y salieron los habitantes de Jai y destruyeron al ejército de Israel. Los hicieron huir a los hebreos. Esto lo encontramos en Josué 7, el texto 5. Veamos el versículo 5 del capítulo 7 de Josué. Y los de Jai hirieron de ellos como a 36 hombres, y siguieronlos desde la puerta hasta el Sebarim, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. ¿Qué pasó? ¿No estaban con Dios? Ciertamente que sí. ¿No estaban siguiendo las instrucciones de la palabra del Señor? Ciertamente, aparentemente sí. El mismo ejército que había sido victorioso en Jericó, ahora estaba derrotado y avergonzado. Josué cayó sobre su rostro y clamó a Dios. ¿Qué iban a decir todos los enemigos ahora? Que las huestes del Señor están derrotadas. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Aquí en el capítulo 7, el texto 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y en el versículo 11 expresa, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué pasó? Dios mandó que se hiciese una investigación para saber la causa de la derrota del ejército de Jehová. E hicieron la investigación. Y encontraron que había pecado en medio del campamento. Encontraron que había pecado en medio del pueblo de Dios. Mire lo que dice Josué capítulo 7, los versículos 19 y 21. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Fíjese que una
un hermano que ha pecado delante del Señor, a veces está tan constrictado el espíritu de divinidad que no puede dar alabanza y adoración a Dios. Llama la atención que lo primero que le pidió Josué a Acaz: hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, dale a la alabanza y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán tuvo que confesar su pecado. Tuvo que confesar porque no pudo dar la alabanza. Había pecado delante de Jehová. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Había pecado en medio del pueblo de Dios. Sería bueno hacer esto una aplicación para nuestros tiempos, ¿verdad? Sería bueno hacer una aplicación aquí para nuestras vidas. Si hay pecado en medio del pueblo, si se tolera el pecado en medio de la iglesia, pecado oculto en medio de la iglesia de Dios que se reúnen en nombre del Señor Jesús. Esto significa, apreciados hermanos, una sola cosa: una derrota espiritual, una derrota para el pueblo de Dios, un fracaso para la obra de Dios, una ruina para la vida espiritual de la iglesia. El pecado no puede ser tolerado. El pecado debe ser extirpado. Y aquí están, como leíamos la última vez en Hechos 20, el texto 28. Hechos 20, 28. Leíamos la última vez que decía claramente lo siguiente, un minuto. Hechos 20, 28. Cuando habla sobre los sobreveedores, aquellos episcopos en medio del pueblo de Dios. Decía la palabra: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por episcopos. Ahí la palabra es epi, sobre, y copos, los que ven, sobreveedores, los episcopos, los obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. El pecado en medio del pueblo no puede ser tolerado, debe ser extirpado. Y esta fue una severa disciplina para Acán y su familia. ¿Por qué una tan severa disciplina recibió Acán con su familia? Léalo usted posteriormente, tranquilamente en casa, el resto de la historia en Josué. ¿Sabe usted por qué fue tan severa la disciplina? Porque era el comienzo de una nueva mayordomía para el pueblo de Israel. Estaban entrando en la tierra de promisión, en la tierra prometida. Era el comienzo de una nueva vida nacional para el pueblo hebreo. Y no podían, y Dios no podía tolerar que al comienzo de esta nueva era para Israel, entrando en la tierra prometida, comenzaran tomando las palabras del Señor en vano. Por lo tanto, era muy necesario que al comienzo de su historia señalara la voluntad de Dios en cuanto a la obediencia hacia Él.
en cuanto a la necesidad de siempre prestar atención a sus preceptos y exigencias de la palabra del Señor. Fíjese que, apreciados hermanos, en Hechos capítulo 5, vamos a considerar ahora Hechos capítulo 5, tenemos una lección muy similar en la palabra del Señor con respecto a la disciplina del Señor. Una lección muy similar sucedió aquí en Hechos capítulo 5. Y esto sucedió después del Pentecostés, cuando había descendido el Espíritu Santo sobre la iglesia, ungiéndola como templo de Dios. Fíjese que desde el capítulo 12 en adelante la Escritura cuenta de las grandes maravillas de la obra de Dios, aquí en Hechos, en aquella iniciación de la historia de la iglesia, grandes bendiciones, 3.000 personas convertidas en un solo día y luego muchos más posteriormente. Pero ya en el capítulo 5 de Hechos leemos una consideración especial, que cuando todo el pueblo traía sus ofrendas, cuando todo el pueblo vendía sus propiedades, sus terrenos, y traían el producto de la venta de aquellas propiedades y las entregaban a los apóstoles para que se hiciese la distribución de las necesidades en la iglesia del Señor, leemos en Hechos 5, el versículo 1 y 2, lo siguiente. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión, un matrimonio, creyente en Cristo, llamado Ananías, el esposo, y Safira, su mujer. Y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsolo a los pies de los apóstoles. Ananías y Safira, su mujer, trajeron una parte del producto de la venta de sus bienes, de sus propiedades. Pero, ellos fingieron que era el todo de la venta. He allí el problema. He allí la situación. Vendieron sus propiedades en un todo, pero solo tomaron una parte de esa venta y la presentaron a los apóstoles o al Señor como que era el total de la venta, fingiendo que era el todo. Y Pedro, por inspiración y dirección divina, con los dones espirituales en Cristo, pudo discernir la verdad de las cosas. Pedro, el apóstol Pedro, aquí tuvo un discernimiento espiritual. Esa es la diferencia, apreciados hermanos, entre el don espiritual que el Señor ganó en la cruz y los talentos que nosotros podamos tener en el ejercicio en la obra del Señor. Yo puedo tener talentos y los pongo en el servicio del Señor, lo cual está bien, es agradable. Pero el don espiritual que el Señor ganó en la cruz es aquel que trae el discernimiento espiritual en medio del pueblo de Dios. ¿Con qué objetivo? La misma escritura en Efesios, cuando estudiamos Efesios capítulo 4, lo dice. Podríamos volver a recordarlo. Efesios 4, el versículo 12 o el texto 12. El mismo dio uno ciertamente, y habla de los dones espirituales. ¿Para qué? Texto 12. ¿Con qué objetivo el Señor dio los dones espirituales? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o un creyente maduro, equilibrado,
perfecto en la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Ese es el efecto del don espiritual que el Señor ganó en la cruz y dio a cada uno de cada uno de sus hijos. Ese don espiritual que produce en nuestra vida espiritual, produce un discernimiento espiritual, una madurez en Cristo. Esa es la diferencia entre el talento y el don del Señor. Aquí Pedro tuvo un discernimiento espiritual y en la inspiración del Espíritu Santo y en la dirección divina pudo discernir la verdad que ocultaba este matrimonio, Safira, Ananías y Safira. Y Pedro reprende duramente en el texto 3 y 4 a Ananías y le dice, Hechos 5, texto 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudes del precio de la heredad? Texto 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si no la vendía, era de él. Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro reprende duramente a Ananías y posteriormente reprende a su esposa, a Safira. ¿Dios existe en medio del pueblo hasta el día de hoy? Sí, apreciados hermanos. Dios está en medio del pueblo de hoy. Y aquí tenemos un segundo ejemplo de disciplina delante de la iglesia del Señor. Y al igual que el comienzo de la historia del pueblo de Israel, Dios hizo esta disciplina al comienzo de la historia de la iglesia. Y la única conclusión que podemos tener de la palabra del Señor es que Dios no tolera el pecado, no lo tolera en sus diversas formas. Y si nosotros no lo extirpamos, Dios lo extirpará. Si nosotros lo toleramos, Dios lo extirpará. Tarde o temprano, Dios pondrá su mano y hará su voluntad en medio de su pueblo. Pero hay normas para que nosotros practiquemos nosotros mismos la disciplina. Fíjese que la vida de un creyente debe ser una vida disciplinada. Podríamos preguntarnos, ¿cómo comenzaste tu día hoy? ¿Qué podemos leer del Señor Jesús? Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, el texto 35, ¿qué leemos ahí del Señor Jesús? Marcos capítulo 1, el texto 35. Aquí leemos en el Evangelio de Marcos que el Señor se levantó muy de mañana, cuando aún era oscuro, y se fue a un lugar desierto para orar, una vida disciplinada. Mire lo que dice, y levantándose muy de mañana el Señor Jesús, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Cuándo comienza la disciplina aquí en la vida del Señor Jesús? Comienza más o menos a las 5 de la madrugada, cuando aún era muy oscuro. Y él levantándose muy de mañana, aún muy de noche, muy oscuro, se fue a un lugar solitario, desierto. No establece el lugar, o un lugar solitario, desierto. Y allí, ¿qué hacía? Oraba. Si quieres comenzar con Dios en tu vida espiritual, observa esta disciplina por parte del Señor en su vida personal.
He ahí tu maestro, he ahí tu Señor. Y déjame decirte que la premisa es que el discípulo no es mayor que su maestro. Y si el maestro hacía esto en forma disciplinada en su vida, hay una enseñanza aquí para nosotros. Consideremos ahora en 1 Corintios capítulo 9, apreciados hermanos. Les invito a la primera carta a los Corintios, el capítulo 9. Aquí nos dice algo de una disciplina personal. Leeré los versículos 24 al 27. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la disciplina personal que deberíamos tener nosotros delante del Señor? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todo a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, aquellos que corren a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros la incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol, no como cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Aquí el apóstol nos habla algo de su disciplina personal, lo que llamaríamos una autodisciplina, ¿verdad? Aquella disciplina que podemos aplicarnos a nosotros mismos. Y hace una alusión de los deportes. Y aquí los que ejercían el deporte corren o tienen disciplinas en su vida por una corona corruptible, o sea, decir, por una corona de laurel que se entregaba en aquella época a los victoriosos. Por lo tanto, aquí hace una referencia a la disciplina en relación a los deportes, a la carrera, a la lucha. Y para ejercer estos deportes se necesita una disciplina realmente. Y los atletas practicaban esta disciplina en cuanto a lo que era común para ellos, ¿verdad? Ellos eliminaban los vicios en su vida para poder estar disciplinados y bien adecuados para la carrera, la posta o para la lucha en el ring. Bueno, y no practicaban el tabaco, no tomaban el alcohol, etc. De todo ellos se abstienen, solo para ganar una corona de laurel, una corona corruptible. Bueno, hay una analogía aquí por parte del apóstol. Nosotros para poder ganar una corona incorruptible, ¿no es grande la ganancia de ser cristianos? Ciertamente que sí. Y somos llamados a practicar esta disciplina, aunque nos parezca dura. Y fíjese que era una disciplina dura para el apóstol. Aquí emplea la figura hiero mi cuerpo. No se trata de que él tomaba un palo o un látigo y se hería, no, aquí hay una figura. ¿Ah? En el fondo la figura era que él suprimía el ego, suprimía el yo interno de sus deseos naturales, colocándose por encima de todas las desventajas que podía tener su vida, y ponía su vida en servidumbre, es decir, al servicio del Señor, en forma disciplinada. Fíjese que hay una disciplina que ejerce Dios en nosotros, en nuestra vida personal. Fíjese que
el apóstol también aquí en la primera epístola a los Corintios nos habla también de aquellos que participan indignamente de la cena del Señor. Y allí en 1 Corintios 11 el apóstol expresa una palabra triste. ¿Qué dice 1 Corintios 11? Un capítulo más adelante, en los versículos 30 y 32, considerémoslos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados, disciplinados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y esto por qué? Esto es por faltar a la reverencia, ese sentimiento de gratitud y de devoción en la cena del Señor. Cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor Jesús a recordar su muerte y resurrección hasta que Él venga. Y muchos participan, dice el apóstol aquí, viendo el pan y la copa, y no viendo más allá de las realidades que representan estos símbolos. ¿Y qué dice el apóstol? Expresa, hay muchos enfermos espirituales, hay muchos debilitados espirituales, y hay muchos duermen espiritualmente en medio vuestro. Es una disciplina personal que uno tendría que tener delante del Señor. Aquí hay otro aspecto de la disciplina. Fíjese que el apóstol nos habla en Corintios también, en 2 Corintios capítulo 12, les invito, 2 Corintios capítulo 12, de una disciplina personal que él tenía propia. Una disciplina por parte del Señor en su propia experiencia. Vamos a leer los primeros 9 textos de 1 Corintios 12. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 12, perdón, desde el versículo 1 al versículo 9. La palabra del Señor dice así: cierto no me es conveniente gloriarme, dice el apóstol Pablo, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, se refiere a sí mismo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, dice el apóstol. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Y conozco tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, expresa. Texto 4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas, es decir, palabras inefables, incomprensibles, palabras espirituales, en aquellos lugares celestiales. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas, inefables, incomprensibles, que el hombre no puede decir o reproducir en el fondo. De este tal hombre me gloriaré, me gozaré de ese hombre glorificado, transformado allí en los lugares celestiales, en Cristo, en ese tercer cielo, en el paraíso. Eso es lo que expresa el apóstol. Más de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Aquí la palabra flaquezas, en mis debilidades. Más de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré la verdad, empero lo dejo,
porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia, aquí la palabra potencia es poder, porque mi poder en la flaqueza o en la debilidad se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas o en mis debilidades, porque habite en mí la potencia, el poder de Cristo. El apóstol aquí tiene un maravilloso privilegio de encontrarse, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, en visión, no lo sabía, pero era una experiencia maravillosa y oyó cosas maravillosas en el cielo, en aquel paraíso. Y para esto, y para que esta experiencia no le fuese en demasía un orgullo en él, para que esta experiencia no lo considerase que era el mejor de todos los apóstoles y el mejor de todos los creyentes, y que él era de gran importancia en sí mismo. Aquí hay una pregunta. Si has pensado ser importante en el Señor, si has considerado ser poderoso en medio del pueblo de Dios, si has considerado querer ser importante en medio de la iglesia del Señor, pon atención. Lo que aquí dice su palabra. Dios le dio un aguijón en la carne. Dios le dio un aguijón en la carne del apóstol Pablo. Posiblemente, entendiendo otros pasajes de la Escritura, posiblemente era la enfermedad de la vista, posiblemente. Muchos autores, comentaristas creen ese punto. Pero Dios le dio un aguijón en la carne para que su orgullo propio, su ego, no fuera así. Y él había rogado al Señor que se lo quitara 3 veces. Y la respuesta divina fue, bástate mi gracia. Porque mi poder o potencia en la flaqueza o en la debilidad se perfecciona. Esta era la disciplina que necesitaba el gran apóstol. Esta era la disciplina que necesitaba el apóstol Pablo para poder aprender acerca de lo que es la gracia del Señor. La disciplina en el apóstol. Volvamos, apreciados hermanos, a considerar en Hebreos capítulo 12 nuestro texto de estudio de esta noche. Hebreos capítulo 12, el texto que hemos leído al principio de nuestro estudio. Y vamos a leer los versículos 5 y 6 del texto que hemos leído en consideración a este tema en esta noche. La palabra del Señor dice así: y ya estáis olvidados de la exhortación que como hijo habla con vosotros diciendo. El apóstol Pablo está hablando de la exhortación del Señor que nos habla a nosotros como hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo, es decir, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina o castiga y azota
a cualquiera que recibe por hijo. El divino autor inspirando al apóstol, el cual toma la cita, toma la referencia bíblica para enseñarnos sobre la razón de la disciplina divina en nuestras vidas cristianas. Y toma la cita de Proverbios. Esta cita, el apóstol toma de la cita de Proverbios capítulo 3, podríamos leerla. Proverbios capítulo 3, los versículos 11 y 12, o los textos 11 y 12, que dice allí en Proverbios capítulo 3, 11 y 12, dice lo siguiente: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová. Desechar significa menospreciar. No menosprecies, no deseches el castigo, la disciplina de Dios, de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, porque al que ama, disciplina o castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. El apóstol Pablo entonces toma esta referencia de Proverbios, inspiradamente por el divino autor, la expresa: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por castigo. Fíjese que la palabra hebraica para disciplina en el Antiguo Testamento es musar. Y la palabra griega en el Nuevo Testamento es la palabra paideia. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos la partícula hebraica o palabra musar para castigo, disciplina, y en griego koiné, en el Nuevo Testamento, tenemos la palabra paideia, disciplina o castigo. Y fíjese que ambas expresiones se refieren a la educación de un niño. Es decir, cuando el niño es educado, es disciplinado para su vida adulta, mayor. Ese es el concepto tanto de hebraico en el Antiguo Testamento de la palabra musar, como disciplina o castigo, como en griego en el Nuevo Testamento como la palabra paideia. Se refieren a la educación que se le tiene a un niño pequeño. Es decir, al entrenamiento que se ejercen a los niños. Y este entrenamiento es aquel que mejora, moldea, mejora la vida en el comportamiento y en los hábitos, moldea el carácter, fortalece el espíritu, hace crecer, madurar espiritualmente. A eso se refiere aquí. No menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Y a veces esta disciplina puede ser severa por parte del Señor, a causa de nuestra carnalidad y de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída. Pero nunca, si bien la disciplina del Señor puede ser severa, pero nunca aniquiladora. Nunca aniquiladora. Siempre tendrá este aspecto de querer mejorar, moldear, fortalecer, hacer crecer maduramente. Espiritualmente, perdón. Pero existe un peligro que dice la Escritura: hijo mío, no menosprecies. Ese es el peligro. El castigo o la disciplina del Señor. Existe el peligro por parte del creyente de menospreciar la disciplina de Dios. Aquí el término menospreciar en el Nuevo Testamento, en el griego, es oligorei. Ese sustantivo menospreciar es oligorei. ¿Qué significa ese oligorei? Menospreciar, aquí está traducido en nuestro español, significa tener en poco, en rechazar, en descuidar o en mostrar una negligencia acerca de la disciplina
que el Señor ejerce. Y aún podemos menospreciar la disciplina de nuestros padres piadosos, rechazándola, descuidándola, mostrando una negligencia o teniéndola en menos. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina del Señor en nuestras vidas? Es adquirir una madurez espiritual, es poder corregir lo que se sale del camino, es hacer crecer espiritualmente nuestras vidas a Él. Y el texto 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Por lo tanto, la disciplina es un acto de amor por parte de Dios. Porque dice, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, si yo soy disciplinado del Señor, debería haber un gozo en mi vida, porque soy hijo de Él, porque soy tratado como hijo por parte de Él. No debería abatirme, no debería entristecerme, no debería desalentarme, sino que debería experimentar un sumo gozo, porque el Señor al que ama, disciplina. Y luego expresa y azota a cualquiera que recibe por hijo. Esta palabra de azota significa mastigoi, dice en el griego, mastigoi, la palabra azotar. Pero aquí se refiere, es el efecto que tiene el látigo en uno. El látigo que se le hace, por ejemplo, al carromato sobre el caballo para poder que ande. Ese efecto, el mastigoi, es un azote. ¿Ah? Azota como disciplina cualquiera que recibe por hijo. Por lo tanto, aquí este azote no es la idea de un acto disciplinario por amor, de querer corregir, de querer hacer crecer, de querer mejorar, moldear, fortalecer, hacer crecer espiritualmente y madurar a su hijo en el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 3, el texto 19, y con esto terminaremos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el último libro de la Revelación. Dice, yo reprendo y castigo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.